Muchas gracias, doctora O'Regan, por su presentación. Terminar el simposio de cáncer de mama, vamos a tener el caso clínico que va a discutir y coordinar el doctor Fernando Mainero y estarán nuestras ponentes para la discusión del caso. Ya hacia el final tendremos 5 minutos para preguntas si alguien tiene sobre las presentaciones que se han hecho anteriormente. Muchas gracias, doctora Villarreal. Tenemos tiempo para un caso. Agradecemos a la doctora Kleinberg de la División de Cirugía Oncológica del MD Anderson, a la doctora Ruth O'Regan de la Universidad de Wisconsin, a la doctora Jessica Chávez Nogueda del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Hospital de Oncología y a la doctora Jennifer Spech de Seattle Cancer Center, que nos ayuden a resolver y a contestar el presente caso. En medicina solemos, y especialmente en oncología, resolver los casos en base a información producto de protocolos aleatorizados. Sin embargo, a veces no hay la información suficiente, ya sea porque no se ha contestado esa pregunta o porque nuestro paciente es tan especial que tal vez todavía no hemos contestado específicamente esa situación. Vamos a presentar un caso que trata de poner en evidencia situaciones que pueden ser cotidianas, pero también son especialmente diferentes. Tenemos entonces un caso de microcalcificaciones detectadas en mastografía y en el cual se hizo la biopsia del primario y de una metástasis axilar y hubo diferencias en la inmunohistoquímica, y ese es uno de los temas a debatir, diferencia en la inmunohistoquímica entre el primario y la metástasis ganglionar, que generalmente no suele biopsiarse, y cuando se hace la biopsia, menos frecuentemente se hace la inmunohistoquímica del ganglio en ese primer tiempo. Entonces tenemos una mujer de 50 años de edad, premenopáusica, no hay lesión palpable en la mama, se hace una mastografía de pesquisa y se encuentra un grupo de microcalcificaciones asociada a un área de mayor densidad en un área de aproximadamente 1.1 por 0.9 centímetros. Y en la axila, clínicamente y por imagen, se ve un ganglio de 1 centímetro altamente sospechoso de malignidad. La paciente continúa su estudio, tenemos esa área de microcalcificaciones y se hace una biopsia con aguja de corte aspiración de la zona de las microcalcificaciones, obteniendo varios cilindros en los que se identifica un carcinoma ductal in situ de alto grado con componente cribiforme y comedocarcinoma. No se identificó componente invasor en la biopsia de aguja de corte en la mama. En el ganglio linfático se hace una biopsia de aguja de corte, se identifica una METS de carcinoma ductal infiltrante poco diferenciado, en el que la inmunohistoquímica es receptor estrogénico negativo, progesterona negativo y HER2 positivo. La primera pregunta, y aquí todos los que puedan y quieran participar, tenemos la opción de en sus celulares o en sus pads contestar la pregunta siguiente, que es ¿qué porcentaje de los casos de carcinoma ductal in situ que son diagnosticados con una biopsia de aguja de corte tendrán en el estudio definitivo un área de invasión? Si quieren votar. Y esto es interesante porque la biopsia será tan útil como la calidad y cantidad del tejido tomado y obviamente la calidad del reporte histopatológico hecho por el patólogo. Este caso, recuerden, tenía, bueno, aquí las opciones son muy interesantes. Casi todos reconocen que puede haber identificado un componente invasor en una biopsia de carcinoma ductal in situ. Específicamente para la doctora Kleinberg, en cuanto a su experiencia, sobre todo en carcinomas in situ de alto grado, ¿qué tan frecuentemente es y cómo manejan esta situación en su hospital? En DCIS, el DCIS, más o menos una tercera parte de esas pacientes van a tener cáncer invasivo en el momento de la lumpectomía definitiva. Si estoy practicando la lumpectomía por sí sola, solamente lo hago, ya no hago ninguna otra cosa. No trato de hacer nada en la axila, sí, no tengo un diagnóstico de cáncer invasivo. Entonces, si es una mastectomía,
sobre todo con un alto grado o una lesión grande como de 2.5 centímetros, yo hago una biopsia del ganglio centinela. Pero para esta paciente seguramente vamos a encontrar un cáncer invasivo, yo supongo, en este DCIS. Entonces yo trataría de tener una resonancia en esa paciente para tener una idea del tamaño con antelación, porque cuando lo encuentro en un ganglio clínicamente positivo, practico neoadyuvante, incluso en una lesión pequeña, pero aquí nada más estamos viendo calcificaciones, pero una resonancia o un ultrasonido podría darles una mejor idea del tamaño de la lesión. Would anybody else care to say anything? Or shall we move on to the next? Con la siguiente diapositiva. Ahora, en la evaluación axilar, en este caso, en ese primer momento no sabíamos cuál iba a ser el diagnóstico histológico de la mama. Teníamos evidentemente un caso de ganglio palpable y ganglio visible. No siempre se biopsian los ganglios antes de decidir el tratamiento médico. Si bien ya en las guías del NCCN y demás queda claro que es conveniente, siempre que haya un ganglio visible o palpable, hacer la correlación de la clínica de la imagen y de la histología para tomar decisiones. Entonces, la segunda pregunta es, en este caso, en el que la evaluación axilar evidenció un ganglio, ¿cuál sería la acción correcta? De entrada, confiar en la clínica y la imagen y hacer una disección axilar, tomar una biopsia con aguja, tomar una biopsia con aguja de corte o, aun cuando esté el ganglio ahí, darle el beneficio de un mapeo axilar. Voten, por favor. Y estas cosas han ido cambiando. Otra vez, doctora Klingberg, evidentemente en los últimos 10 años hemos ido de confiar en nuestras manos y en nuestras imágenes a tener que confiar en los reportes histopatológicos antes de hacer una disección axilar. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, cuando yo tengo un ganglio clínicamente palpable o visible en ultrasonido y ciertamente este se ve muy sospechoso, yo practicaría una biopsia con aguja de corte y dejaría un clip. Pregunta, otra vez dividido, si bien dominó hacer la biopsia con aguja de corte y biopsia con aguja fina juntos, conforman más del 70%, que probablemente sería la conducta correcta. La que sigue, por favor. Tenemos entonces ya el tratamiento de la paciente. En este caso lo que se hizo fue una resección segmentaria del área de las calcificaciones y una disección axilar, dado que estaba corroborado el diagnóstico de METS axilar. El reporte de patología, recuerden, en la biopsia de aguja de corte en la mama originalmente era un ductal in situ de alto grado. En el reporte de patología de la cirugía se encontró un carcinoma ductal infiltrante de 5 milímetros, poco diferenciado, con una calificación de Scalflund-Richardson de 8, invasión linfovascular positiva, asociado a un área más grande de carcinoma ductal in situ de alto grado en cerca de 10 milímetros más. La inmunohistoquímica de la parte invasora de este tumor mamario primario fue triple negativo y los márgenes de la resección fueron adecuados, el más cercano a 3 milímetros del componente ductal in situ. En la disección axilar realizada se identificó 1 de 19 ganglios, positivo para metástasis, y se repitió la inmunohistoquímica en el ganglio, corroborando que efectivamente era distinto al primario. Recuerden, el primario es triple negativo y la metástasis axilar tiene HER2 positivo. Entonces la pregunta sería, el tratamiento adyuvante médico, en este caso de T1A, N1M0, G3, deberá realizarse con la inmunohistoquímica del primario, la inmunohistoquímica del ganglio axilar, o se deberán incluir las opciones terapéuticas para las que existe un marcador positivo, ya sea en la mama o en el ganglio axilar. Si quieren votar, por favor. Y aprovecho oyendo los comentarios de nuestros oncólogos médicos. ¿Cómo ven la situación de este caso? Una diferencia que está reportada en la literatura, entre 5 a 10% de las veces puede haber diferencia entre el ganglio y el primario. ¿Cuál es su experiencia y cuál sería, en su caso, el manejo del presente paciente? Creo que sería muy importante
ver cuidadosamente la patología tanto del tumor mamario y axilar cuando vemos una discordancia así. Sí ocurre, pero siempre vale la pena una segunda revisión para estar segura de qué estamos enfrentando. Solemos ver esto con mayor frecuencia en el marco de cánceres más avanzados al paso del tiempo, que sufren cambios, pero ciertamente una revisión patológica y en esta circunstancia donde hay discordancia, entonces tenemos un agente dirigible porque tenemos sobreexpresión de HER2 y esto va a dirigir la terapia sistémica hacia ese componente HER2 positivo. Creo que eso sería importante. Anybody else? Estoy de acuerdo con eso. Yo lo trataría como un cáncer HER2 positivo. Creo que ¿qué le daríamos? Es la pregunta. Creo que no le daríamos and I'm always a little bit worried with these kind of, it's more common when we see these kind of. Cuando vemos este HER2 equivalente sin tratar el componente triple negativo, si bien aun cuando utilizaría TSH, bueno, no le daría pertuzumab y diría TSH, a lo mejor utilizaría un régimen de andracita porque no estoy muy segura de que haya un cáncer triple negativo allí. Yo estoy de acuerdo. ¿Alguien más? Yo consideraría hacer una resonancia para estar segura de que tengo cuando menos otras lesiones, para ver si hay otras lesiones. Ok. Votaron. La mayoría decide que sí hay que tomar la información de ambos estudios histológicos y tratar al paciente acorde a la información que mejor aplique. ¿Podemos seguir entonces? Al paciente se le hicieron estudios de extensión, si bien era etapa 2, los estudios tomográficos tóraco-abdominales negativos a METs, el gamma óseo negativo a metástasis, sus estudios de laboratorio básicamente normales. Entonces tenemos este escenario, el escenario de una paciente tratada con cirugía conservadora de un tumor pequeño en su parte invasora, más extenso en su parte in situ, pero que queda calificado como T1A, con un ganglio metastásico franco, macroscópico, el cual invade la cápsula del ganglio, grado 3 y con esta inmunistoquímica diversa en los dos sitios del primario. Entonces la pregunta siguiente sería, ¿cuál sería el tratamiento entonces en este caso específicamente? Aquí ponemos 4 esquemas de manejo, podría haber algunos más, pero sería interesante ver cuál es su opinión en cuanto al tratamiento, si es algo más conservador como TC por 4 o dar AC seguido de taxanos y trastuzumab, incluir carboplatino teniendo en cuenta que el primario era triple negativo con todos los bemoles que esto implica en este escenario, taxanos y trastuzumab, o añadir a la quimioterapia que ustedes decidan un doble bloqueo, y este es otro tema de debate, interesante, el doble bloqueo en etapas más tempranas de HER2 positivos. Entonces, si pueden ustedes votar, por favor. Y aprovecho los comentarios de los oncólogos médicos y de nuestro radiooncólogo en cuanto a las opciones que harían ustedes en este caso específico como tratamiento adyuvante. Well, I think as we discussed before, I'd actually go with probably. Ya lo comentamos, yo elegiría la letra B para cubrir el triple negativo y el HER2, el componente HER2. No trastuzumab porque el ganglio es negativo, ¿no? Bueno, si entiendo bien, hay un ganglio HER2 positivo y un triple negativo, entonces deberíamos incorporar trastuzumab al esquema terapéutico y entonces también se podría utilizar carboplatino. Y si hay que agregar o no pertuzumab, eso es un poco más engañoso. Con una enfermedad hormonorreceptiva negativa, el estudio pertinente sugeriría que se podría utilizar pertuzumab, pero con un solo ganglio no estaría tan seguro. No, pero creo que dijeron al revés, ¿no? Si es ganglio positivo, yo podría pensar en pertuzumab. Sorry, but I cannot hear you. The echo is. ¿Una pregunta de regreso? Ok. Es correcto. Ok. The lymph node is what's
El ganglio es HER2 positivo, el cáncer primario es triple negativo. Entonces, me parece que consideraría B y agregaría pertuzumab por la positividad, pero estaría como en el área limítrofe con el pertuzumab. Vamos a ver qué respondieron. Entonces, la mayoría daría AC seguido de taxanos y trastuzumab, un esquema mucho más tradicional, y efectivamente el doble bloqueo no es algo más popular, pero de todas maneras está considerado por algunos de ustedes. Vamos a continuar. Gracias. Y en este caso, tratado con cirugía conservadora, en mapeo linfático, se identificó un ganglio con metástasis y invasión de la cápsula. La acción correcta, y esto es un debate muy interesante, porque si un paciente ya demostramos el ganglio metastásico, vamos directo a la disección axilar. Sin embargo, si no lo tenemos, tenemos la opción de dar un mapeo linfático. Y aún con mapeo linfático positivo, en algunos casos podríamos no hacer la disección y irradiar, pero en este caso fuimos directos a la disección axilar porque habíamos demostrado ya el ganglio. Doctora Klimber, ¿cuál es su opinión al respecto? En estos casos en los que por alguna razón ya tenemos identificado el ganglio metastásico en la axila, ¿es correcto hacer la disección axilar de entrada o podríamos hacer alguna otra cosa? Something else. Bueno, este no es un criterio del Z11 por dos razones. En primer lugar, que es clínicamente palpable y que tienen extensión o invasión capsular, pero pueden hacer el ARM, ese mapeo inverso axilar. Última pregunta. ¿Vamos a seguir con el segundo caso? Ok, entonces sí tenemos oportunidad de presentar un segundo caso. Este segundo caso es una mujer joven, cáncer de mama temprano y triple negativo. El historial básico de la paciente es una mujer de 40 años de edad, no tiene antecedentes familiares, se colocó prótesis mamarias cuando tenía 20 años de edad y se autopalpó un tumor en la mama derecha en el cuadrante superior externo hace un par de semanas. Este tumor mide 1.3 por 1.2 centímetros y en la axila efectivamente hay un ganglio palpable sospechoso de metástasis. La imagen radiológica, si bien la mama moderadamente densa, básicamente fácilmente visible, corroborable por ultrasonido, se hace una biopsia guiada por ultrasonido y el reporte histológico es de un carcinoma ductal infiltrante grado 3 con una inmunohistoquímica de triple negativo, con un KI 67 alto de 90%. Se tipifica como CT1N1M0, etapa clínica anatómica 2A y pronóstica 2B. En este caso, mujer de 40 años, triple negativo, sin un historial familiar, ¿estaría indicado hacer una prueba genética? Si quieren contestar, por favor. Y si nuestros panelistas quisieran comentar y reforzar los criterios para hacer pruebas genéticas en pacientes jóvenes con cáncer de mama. Yeah. I think yes. Sí, para NSCN sí cumple con los criterios. Sí, tiene como 20% de riesgo de tener el gen, aunque no haya antecedentes familiares. Y conociendo su estado génico, pues yo consideraría el uso de platino, pero también basarnos en el estudio clínico. Sí, efectivamente, un porcentaje mayoritario ha considerado que sí es una candidata a pruebas genéticas. Vamos a continuar con el caso. Efectivamente, esta prueba se hizo, se demostró que efectivamente había una mutación en BRCA1 y se corrobora que la paciente tiene un riesgo genético importante. Y esto obviamente implica muchas tomas de decisiones, desde el manejo locorregional, el manejo sistémico, la vigilancia y los conceptos de prevención de segundos primarios. Entonces me encantaría, si pudiera, por favor, el panel comentar en cuanto a
¿Por qué es importante tener la información de la mutación en esta paciente y cuáles son las ventajas de tenerlo para planear un tratamiento mucho más efectivo y tal vez con menos tiempos intermedios? Por favor. Time periods. Pues nosotros recomendaríamos nueva quimioterapia neoadyuvante para esta joven. Esto le daría tiempo de decidir qué tipo de terapia localizada quería. A lo mejor hay posibilidad de recidiva en la mama contralateral, ¿no? Tiene una posibilidad del 50%. En términos generales, en su sobrevida, para ambas mamas tendríamos que comentar la posibilidad de una mastectomía y no un seguimiento estrecho. A una edad joven, casi todas las pacientes prefieren que se les quite la mama. Yo le ofrecería el tratamiento neoadyuvante y ver cómo responde, incluso con un tumor pequeño. A mí me gusta, más que nada, encontrar otra. Entonces, en este caso, hago la pregunta a ustedes, ¿cuál sería su propuesta de tratamiento? Hemos oído ya la opinión del panel. ¿Cirugía primero, quimioterapia primero, radioterapia primero? Por favor, voten. Efectivamente, en estos escenarios de pacientes triples negativos, jóvenes con mutaciones, las opciones de tratamiento pueden cambiar. Y van a ver que en este caso lo que hicimos fue un poco distinto a lo habitual. Vamos a ver qué opina. Bueno, todavía tenemos una preponderancia del manejo loco regional primero. Sin embargo, sí ya hay casi un 30% de asistentes que consideran que podríamos empezar con tratamiento sistémico. Vamos a continuar. En este caso, más que nada por la espera que se tenía de la prueba del BRCA1, se decidió empezar con quimioterapia neoadyuvante, se dio quimio neoadyuvante, AC, paclitaxel, pero dentro de los esquemas que están aquí, ¿cuál sería el que ustedes darían si es que consideraran empezar con quimioterapia en este paciente? Y aquí obviamente las opciones han sido ya platicadas, pero ahorita espero que las refuerce nuestro panel en cuanto a cuáles serían las opciones. Por favor, voten de lo que está aquí, cuál sería en su opinión el mejor esquema para una mujer joven, triple negativo, con mutación de BRCA1. Veamos la respuesta. Efectivamente, bueno, queda claro que meter platinos es algo que han decidido como correcto, asociado a paclitaxel. ¿Quisieran comentar algo en cuanto a esta opción, nuestros panelistas? ¿Es en etapas tempranas ya carboplatino algo correcto? Yo me inclinaría a darle carboplatino por la mutación BRCA. Si ya se hace seguido de paclitaxel o empezar con el paclitaxel, luego carboplatino y luego quimioterapia. Sí, yo estaría de acuerdo. En Estados Unidos, si hubiera patología residual después de la terapia neoadyuvante con la mutación BRCA, sería candidata para el estudio Olimpia, que está evaluando inhibidores más placebo en el entorno de adyuvancia, ¿no? Esta paciente fue entonces tratada con quimioterapia inicial y posteriormente al tratamiento médico se hizo una mastectomía radical modificada derecha y una mastectomía reductora de riesgo izquierda con reconstrucción inmediata. El reporte de patología demostró una respuesta completa, tanto en mama como en axila. La pregunta sería, bueno, cuando teníamos un ganglio positivo previo a la quimioterapia neoadyuvante
y hemos logrado lo que parece ser una respuesta completa. ¿Cuál sería el tratamiento quirúrgico correcto en la axila? Y las opciones son disección axilar, mapeo linfático con biopsia de ganglio centinela, y fue platicado esto previamente. Regresamos, por favor, se fue a la que sigue. ¿Podemos regresar una? Exacto, o vigilancia. Repito, quimio neoadyuvante, respuesta completa en este caso, pero anticipadamente, antes de operarla, si ven que hay una respuesta aparentemente completa, ¿cuál sería su opinión? ¿Disección, mapeo o vigilancia? Tradicionalmente la disección axilar es probablemente algo realizado por la mayoría. Sin embargo, pues el mapeo linfático en algunos escenarios, tal vez en un escenario de enfermedad temprana sería una opción. Vamos a ver qué consideran ustedes y luego vemos la parte de nuestros panelistas. Pues francamente dividido, realmente There is a clear division here, half and half. Half for dissection. Doctora Klingberg, ¿algún comentario? Comments. Una vez más, un ganglio clínicamente positivo, yo utilizaría el método ARM seguido de la disección axilar. Vamos a tomar el ganglio clipado en lugar del centinela, y en un caso así, eso es lo que haríamos. Pero si es clínicamente negativo, para empezar, podríamos considerar el centinela y después seguimiento. Claro, no es el estándar de atención. Yo le reclutaría para un estudio que está disponible para ella, CBP, quimioterapia después de neoadyuvancia, y si hay un ganglio positivo después de eso, yo recomendaría una 2 de 2 del Alliance. Pero bueno, tendría que volverme a plantear esto, no sabemos la respuesta correcta. Yo hubiera comentado con la paciente que tiene 50% de posibilidad de recidiva en la mama contralateral por esta mutación de BRCA. Y me aseguraría de que ella considerara también el tratarse esa mama. Respecto a los ovarios, ¿cuál sería su opinión? La paciente ya está mastectomía bilateral, respuesta buena, va a empezar su tratamiento adyuvante, tiene riesgo de cáncer de ovario, tiene 40 años de edad, no tiene hijos. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Bueno, antes de la quimioterapia como adyuvante, pues hay que tratar de preservar lo más posible, y dependiendo de si tiene hijos o no, podríamos extirpar los ovarios más adelante, porque puede presentarse más adelante el problema, y podríamos también proteger los ovarios durante la quimioterapia. A lo mejor tú quieras comentar al respecto. Pasamos a la última pregunta. Y viene el asunto de la radioterapia. Ahora sí, para oír a la doctora. En este caso, teníamos la sospecha clínica de un ganglio metastásico, nunca lo corroboramos. Esto pasa a veces cuando damos neoadyuvancias. Tal vez sería una de esas desventajas de que no podemos corroborar el estado real ganglionar. Sin embargo, era probablemente positivo y está mastectomizada con disección axilar. ¿Qué papel jugaría la radioterapia en este caso, doctora? Bueno, pues en realidad el papel de la radioterapia no podemos partir de suposiciones. Siempre el tratamiento de radioterapia se da con base en la etapificación, digamos, más alta, habitualmente la que se hace antes de cualquier manejo oncológico. De esta forma tendríamos el escenario de una paciente T1N1 grado 3 de 40 años, y en ese contexto el manejo de la enfermedad de 1 a 3 ganglios sigue en discusión a nivel internacional. De acuerdo a las guías americanas, el manejo de radioterapia en 1 a 3 ganglios, lo que corresponde es
se recomienda de forma intensa el tratamiento con radioterapia, no solamente en este caso a la mama o a la pared costal, sino también la inclusión de los niveles axilares de acuerdo a otros factores de riesgo. Habitualmente no es que consideremos solamente que tiene 1 a 3 ganglios, sino tenemos que pensar en otras cosas. Sí, cuál es el grado, el grado que se le asigna, en este caso un grado 3, cuál es la carga tumoral inicial, cuál es el tamaño del tumor. Del 1 a los 3 ganglios no es lo mismo tener 1 que tener 3. Se le asigna también un peso, por ejemplo, a la invasión linfovascular, y es necesaria la suma de todos estos factores de riesgo para determinar en qué grado del beneficio en el control local le va a otorgar el tratamiento con radioterapia. Prácticamente es un hecho que el tratamiento con radioterapia beneficia en control local y también en la sobrevida libre de enfermedad. Obviamente el grado de beneficio pues varía dependiendo del número de factores de riesgo, y en este tenor me gustaría también comentar que en el caso previo, donde hubo un ganglio positivo también con ruptura capsular o con extensión nodal, se debería considerar también el manejo con radioterapia o a discutir con el grupo multidisciplinario. Excelente, muchas gracias. Parece que nuestro tiempo se ha terminado. La doctora Villarreal va a terminar este evento y pues muchísimas gracias por su atención, gracias a los panelistas, excelente ejercicio, muy amable. Before our speakers go, no sé si alguien tenga una pregunta particular para nuestras conferencistas acerca de los temas que trataron en las pláticas previas. Si alguien lo tiene, si gusta ir al micrófono. I would like to make... Yo quisiera hacer una pregunta. I would like to know. Mama triple negativo, si hay un corte de tamaño para considerar a esta paciente que entre a cirugía de forma inmediata o primero a todas las pacientes triples negativas darle neoadyuvancia. Yo recomendaría la neoadyuvancia. En primer lugar, no contamos con una prueba precisa, blanco, que nos pudiera decir con toda certeza si una paciente es sensible o no a la terapia. Si dejamos intacto el tumor y administramos quimioterapia de inmediato y hacemos una prueba de sensibilidad en vivo del tumor para esa paciente, bueno, se puede avanzar. La cirugía no es más que limpiar y le da a la paciente tiempo para decidir lo que quiere, hablar con su familia, etcétera. Y cuando la paciente se dé cuenta de que el tumor se está encogiendo, que está funcionando, pues va a estar mucho mejor, y si no se encoge, si es mayor, pues tiene la oportunidad de cambiar de parecer. Bueno, casi todas las tratamos en el preoperatorio con quimioterapia. Solo nos puede preocupar si es demasiado pequeño, como de 1 centímetro o menos, pero también los tratamos. Bueno, funciona de maravilla también con esos, ¿eh? Sí, hay circunstancias en las que una paciente puede tener otras comorbilidades. Entonces, antes de la neoadyuvancia, debemos estar convencidas de que nos guste el abordaje de antraciclinas, porque si es un tumor O sea, si es un cáncer de mama triple negativo con pequeño ganglio, se podría utilizar un esquema que no contenga antraciclina como ciclofosfamida. Podemos hacer una clínica multidisciplinaria, hablar con el cirujano, con el oncólogo médico, con el oncólogo radiólogo, de tal manera que pues podamos abordar el tema en conjunto. Bueno, si fuera de 5 milímetros, a lo mejor ni siquiera le darían quimioterapia, ¿no? Así que es un buen punto. Entonces, 5 milímetros sería como el punto de corte. Es variable, pero para menos de 1 centímetro, por supuesto que nosotros daríamos primero terapia quirúrgica y a lo mejor se puede llegar hasta 1.5 o 2. Ya con 2 empezamos la neoadyuvancia. No se le da quimioterapia a un triple negativo. Creo que en ese caso seguiríamos las guías de NCCN, que es como de 5 milímetros o menos. Estoy de acuerdo. Una pregunta más para el esquema quimioterapéutico.
están administrando estos nuevos tratamientos en lugar del convencional, por ejemplo, carboplatino, después una dosis AC y luego paclitaxel, ¿o qué es lo que harían? Por lo general damos AC, después carboplatino, cada 3 semanas. Tenemos un estudio en el que estamos administrando paclitaxel y carboplatino cada semana. El problema es la neutropenia que puede provocar el carboplatino. Entonces tenemos que encontrar la mejor manera de hacerlo. Hubo un estudio que dijo que podíamos, de hecho, reducir la dosis, dar cada 3 semanas carboplatino y paclitaxel. Eso es generalmente lo que haríamos. Terapia en estas pacientes jóvenes con cáncer de mama triple negativo que de entrada se mastectomizan, a pesar de que sea, por ejemplo, un tumor de un T1 o T2, pero el hecho que hubiera sido joven y triple negativo, ¿eso los inclina a dar radioterapia aún cuando es una paciente con un tumor T2 que se mastectomizó? T1, T2, ganglios negativos. No, en realidad todavía no existe una indicación para el cambio en las indicaciones absolutas de radioterapia dependiendo del subtipo molecular. T1, T2 sin ganglios, que ha sido sometida a mastectomía, no tiene indicación de radioterapia, por lo pronto. Is that your same? ¿Hacen lo mismo en sus instituciones? Bueno, me parece que sería candidata al estudio RNG. ¿Se aleatorizan a radioterapia o no, verdad? En ese estudio. Si es triple negativa, sí sería candidata para el estudio a RTO1. A RTOG1, perdón. Para paclitaxel están aleatorizando a radioterapia y no. Me parece que sería una excelente opción para ella. Muchas gracias. Por terminado el simposio y gracias a todas nuestras panelistas. Gracias.